Hola, mi nombre es Elizabeth y esta ocasión vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. En esta ocasión estamos haciendo un análisis que va sobre el documental que se llama Los últimos generales zapatistas, héroes olvidados de 2002 de Francesco Taboada Tabone. Esta película o documental la quiero abrir principalmente con una pregunta que se llama, ¿en realidad la Revolución Mexicana trajo consigo el cumplimiento de las promesas o solo se olvidó con el paso del tiempo? Esta pregunta es importante ya que nos abre a pie o nos da pauta a cómo entendemos el documental. En sí, este documental trata sobre el testimonio de aquellos que fueron seguidores de Emiliano Zapata y cómo fueron o cómo vivieron más bien desde su contexto social el zapatismo o este movimiento con el que se impulsó la Revolución Mexicana. Este documental busca darle voz y el impulso a esa lucha de las que las personas formaron parte, así como del mismo objetivo que tiene este video, que es realizar un análisis que nos da pauta para observar cómo fue la revolución desde la voz de las personas que participaron en el documental. Como nuestro segundo punto tenemos memoria histórica, el olvido de los héroes y la lucha por la dignidad. ¿Qué sucede cuando los héroes son olvidados? El documental, nos plantea la idea de personas ya mayores, la mayoría son adultos mayores, que cuentan su narrativa desde algunos que fueron parte de la revolución, algunos que lo vivieron desde el momento en que, cómo fue que entraban a casas y mataban a las personas, y algunos otros en cómo se vivía esta lucha constante, como por ejemplo lo de la opresión o demás temas que hubo durante la época. El olvido de las promesas y el abandono que le dan al testimonio. El, el zapatismo en sí fue parte de la Revolución Mexicana y esto causó que muchas de las promesas en sí que se tenían en un inicio, que eran tierra, libertad y agua, no se cumplieran, porque a pesar de que fueron parte de la revolución las personas del documental y vivieron en carne propia las injusticias, no fueron recompensadas o no fue su importancia que se les dio después de este hecho, porque realmente fue un hecho histórico que nos da un gran valor y como mexicanos realmente, entonces que se les haya dado ese olvido o esa marginación después de su lucha, realmente nos da una pauta a creer que fue el olvido de las promesas. Tenemos también la responsabilidad estatal, en cómo el Estado jamás se preocupó por los héroes de la revolución. En sí, el Estado jamás dio una representación a estas voces, no les dio un realce, una relevancia mayor a la que tienen en el documental. En el documental, si se busca, podemos encontrar realmente un valor y una riqueza cultural muy grande, porque esas personas fueron las que impulsaron desde un inicio el movimiento social para que hubiera un cambio y sin ese cambio no podríamos decir que tenemos esta identidad como mexicanos. También el valor del testimonio radica mucho en el valor histórico, como igual, como mexicanos y tanto en el valor histórico que se presenta en la historia, porque esas personas más que ser ¿cómo lo explico? Más que ser partes de la revolución, fueron testimonios vivos que el documental nos da para que conozcamos cómo fue realmente, o desde una perspectiva más bien, desde una perspectiva humana, desde una perspectiva sencilla, en cómo se vivió. No se narra la historia desde el general de Porfirio Díaz o desde Emiliano Zapata, incluso se narra desde cómo la población vivió este suceso. El contexto social, venimos hablando desde el porfiriato, que fue una época donde se esclavizó mucho a los campesinos porque se les despojó de sus tierras. También hablamos sobre la miseria y el miedo social que existía porque al haber un porcentaje de población más bien, que era el 80% de la población, que era o estaba en condiciones de analfabetismo, esto provocaba que las mismas personas no tuvieran las condiciones para poder armarse en lucha, porque
tal vez por el mismo desconocimiento que tenían, les provocaba este miedo al ver la gran represión social que existía, porque en aquel entonces no era una represión social como por ejemplo que se tapaban como en la actualidad, que salían notas y se podían tapar, sino que esta represión era más física, como por ejemplo con el uso de armas o encarcelamiento de las personas. Y bueno, tenemos el ideal zapatista, que más que tener agua y tierras para el pueblo, significaba una lucha por la injusticia y por la dignidad de todos aquellos que merecían el reconocimiento de sus labores. Este ideal se impulsa, o bueno, más bien impulsa al pueblo a tener ese espíritu de guerrero para conservar su dignidad y recuperar lo que era suyo, porque realmente eran los campesinos quienes trabajaban toda la tierra y eran los que impulsaban incluso las empresas extranjeras que estaban aquí, que fueron las que se introdujeron durante el porfiriato, y no se les reconocía y no se les daba ese valor que merecían. Tenemos como siguiente punto el campesino y la juventud actual. El núcleo de la injusticia, la falta de tierras y la falta de oportunidades en la actualidad. Esta comparativa la hacemos más que nada porque en aquel entonces era el despojo de las tierras de los campesinos. Muchos fueron en algunas ocasiones esclavizados y esto les llegó a dar, o más bien quitar, esa posibilidad de defender lo que era suyo. Y a través de esto nos deja cómo la injusticia ha formado parte de la historia mexicana desde mucho antes. Entonces, realmente se puede hacer una comparativa con la falta de oportunidades actuales, ya que esto genera que eh, perdón, esta desigualdad o esta comparación nace justo de la desigualdad y de la falta de capacidad que tiene el pueblo de la lucha, o más bien de cómo tiene que haber una lucha para que las oportunidades y las tierras tuvieran que o tengan este vínculo de seguir adelante o de crearse más bien para que pueda el pueblo desarrollarse. Tenemos la evolución de las herramientas. Antes se utilizaban como por ejemplo las armas y los machetes. En ese entonces era, si lo vemos de esta manera, rupestre el cómo peleaban, porque el ejército mexicano sí estaba armado y por eso digo que fue mucha la opresión que recibió el pueblo mexicano. También está por la parte de el cómo los campesinos luchaban con palos, con machetes, con armas que algunos tenían, porque en el documental de los últimos zapatistas, algunos narran cómo utilizaban los revólveres o cómo utilizaban escopetas y demás. Actualmente, si bien las luchas ya no se llevan a cabo de esa manera, tenemos al alcance, como por ejemplo, el voto, que es una manera en la que el pueblo puede reflejar su inconformidad o su elección. También tenemos el Internet, que es una fuente que nos da o nos brinda más bien a los jóvenes una herramienta que es muy poderosa, si lo vemos de esta manera, porque nos ayuda a alzar la voz y a visualizarnos de todo esto. Porque si bien en ese entonces se llevó a cabo, no sé, en una parte de Morelos, estaba, como por ejemplo aquí Morelos, ¿no? No tenía ese alcance de llegar hasta otros lados del país porque había mensajeros, igual en el documental se narra cómo algunos mensajeros en sus guaraches llevaban papelitos y ahí venía escrito el mensaje que querían dar. Entonces esa era, si lo vemos de esta manera, una divulgación. Incluso los corridos eran como otra manera de divulgación porque eran lo que pasaba o era una manera cantada de explicar lo que pasaba. Actualmente ya tenemos como por ejemplo medios de difusión, lo que son YouTube, Instagram, en general redes sociales, y también tenemos incluso como por ejemplo WhatsApp, que es un medio para poder comunicarnos y demás. Tenemos también la permanencia del espíritu. Después de la muerte de Emiliano Zapata, hubo quien seguía con la intención de luchar por estas promesas. En el documental hubo quienes no creían que Emiliano Zapata hubiera muerto, decían que algunos sí creyeron, otros no creyeron, y algunos seguían con esa fe de que a pesar de que hubiera muerto, las promesas tenían que seguir en pie y en lucha, porque era más que
movimiento de Emiliano, era un movimiento del pueblo, era esta unión y esta fortaleza de la identidad. Como otro punto tenemos la juventud revolucionaria. La juventud tiene esta necesidad, esa necesidad vital, si lo vemos de esta manera, o esta motivación de querer un cambio y esta a su vez genera la participación ¿cómo se llama? En la identidad o para reforzar su identidad. El ser revolucionario no significa en sí ser de esta manera rebelde en cuestión de negativo, sino rebelde en una cuestión positiva de querer un cambio y de querer luchar por la dignidad y por el desarrollo propio. En la juventud moderna tenemos como por ejemplo la lucha por los derechos humanos, que esta radica más bien como por ejemplo en que se hagan valer o se hagan cumplir. También tenemos la igualdad de género, que existen muchas voces que se levantan para que este movimiento o esta causa pueda tomarse en cuenta, porque si bien todos hablan de igualdad de género y demás, no siempre se lleva a cabo. Entonces es esta insistencia para que pueda ser notorio un cambio. También tenemos como por ejemplo la corrupción política, que si bien es conocida porque en el documental se muestra desde el gobierno de Salinas de Gortari, es algo bueno, es una problemática que se ha arrastrado durante todos estos gobiernos. Entonces, realmente creo yo que la corrupción política también debería ser una lucha que debería de visibilizarse más, porque no siempre es este sentimiento o este espíritu de decir yo quiero que mi política cambie. También tenemos como por ejemplo la desigualdad de oportunidades, porque sabemos que en la actualidad no es las mismas o no son las mismas oportunidades para quienes nacieron en cuna de oro, como se llama normalmente o de manera coloquial, como para alguien que no tiene estas oportunidades, que si lo contrastamos podría ser como en el porfiriato, que se centralizaba la riqueza en aquellos que tenían un poder económico o tenían alguna influencia en el país, ya sea como funcionarios de gobierno o como inversores extranjeros, imposibilitando que los campesinos tuvieran este acceso a la educación. Y bueno, podemos concluir a través de este punto que Emiliano Zapata fue realmente un punto o fue un personaje muy importante, porque fue alguien que llenó de espíritu al pueblo mexicano y que sigue llenando de espíritu en cuestión de las luchas por su perseverancia y por su resistencia. Nuestro segundo punto, bueno, otro punto que tenemos es la voz de la experiencia. El documental nos habla de un archivo viviente, que son estos adultos mayores, como una voz que transmite la historia desde una perspectiva pegada a la realidad y de la injusticia. Ellos narran su historia, como ya lo dije antes, desde cómo fueron sacados o fueron despojados de las tierras. Una señora en un inicio del documental narra que la tuvieron que esconder en un colchón porque los generales o los soldados del porfiriato, más bien dicho, entraban a casas y demás y despojaban a la gente o la mataban. Ella cuenta que a su mamá en ese entonces le pasó una bala, no rozando, sino que por aquí, o sea, no la tocó, pero fue realmente un hecho que le marcó mucho. También tenemos como por ejemplo algunos que estuvieron en directo en el movimiento desde que eran adolescentes, algunos desde que se enteraron del movimiento dijeron sí, yo quiero participar y fueron y servían a Emiliano Zapata como ya sea como mensajeros o como soldados o como lo que fuera para ocuparse durante el tiempo del movimiento. También tenemos los desafíos del edadismo y cómo la edad margina a aquellos que son portavoz de la historia y el legado de México. Este punto principalmente va dirigido a estas voces, principalmente, que son las que deberían de tener esta importancia o esta relevancia en el país, pero no se tienen, ya que por su edad o por sus condiciones, porque realmente son gente muy sencilla, no se les tomó esta relevancia. Por eso se dice que son héroes olvidados, porque pese a su trabajo y pese a su importancia en la sociedad, no se les tomó mayor reconocimiento y no se les dio este, este valor que merecían realmente.
Si bien en la historia se marca mucho el nombre de Emiliano Zapata, no se marca tanto en la realidad a las personas que estuvieron detrás de todo su movimiento. Tenemos otro punto, la sabiduría y el liderazgo. Desde la sencillez de su persona, estas voces narran una época llena de experiencia, liderazgo y valentía. Estas personas creo yo que son realmente ejemplos de espíritu, de resistencia, de rebeldía, igual de valentía, porque no es fácil, incluso en estas épocas no siento que sea fácil, no todos se atreven a ser revolucionarios, y es que esto realmente es algo muy importante, porque no todos tienen ese valor de decir, sí, yo quiero un cambio, aunque tengan la idea, no son siempre los que tienen esa valentía, esa resistencia de decir yo no quiero que esto siga igual. Entonces realmente estas voces, por eso digo que son de sabiduría y de liderazgo, porque estas personas fueron las que fueron partícipes del movimiento y las que estuvieron presentes durante nuestra historia y que seguirán estando. Tenemos el legado de los movimientos sociales como búsqueda constante de la justicia. ¿Por qué los movimientos sociales son vitales? Porque a través de la búsqueda de la justicia promueven la unión y la identidad social. Estos movimientos sociales realmente, más que generar esta búsqueda de justicia, también son parteaguas para que la sociedad o la población pueda volver a unirse de esta manera en que, como en la película, bueno, perdón, en el documental se muestra en el cómo se vuelven a unir para luchar por una causa. Y esto nos lleva a una identidad social, donde esta identidad los hace luchar y ser persistentes ante lo que vivieron, porque realmente fueron sobrevivientes de un movimiento que fue muy duro. El zapatismo como modelo. De aquí quiero rescatar una frase del documental que es, si Zapata viviera, con ustedes estuviera, que es una frase mencionada, como ya lo dije en el documental, a forma de resistencia. En este caso se toma esta frase porque creo que es importante resaltarla como el zapatismo o cómo este movimiento a través de los años ha seguido fortaleciéndose o ha seguido siendo un impacto para quienes tienen ese espíritu y esa lucha por seguir sus causas. También tenemos la comparación de la lucha agraria y los movimientos contemporáneos. La lucha agraria buscaba devolverle a los pueblos, o más bien devolverle a los pobladores lo que era suyo, lo que eran las tierras y en general pues sí, o sea, sus pedazos de tierra, más que esto era devolverle al campo lo que era del campo. Y los movimientos actuales buscan que la sociedad tenga un entorno donde desarrollarse. Como lo mencionamos anteriormente, eran los movimientos sociales como por ejemplo los derechos humanos, la igualdad de género, la búsqueda de igualdad de mismas oportunidades o incluso evadir la corrupción, que buscan más que devolver al pueblo lo que es suyo, buscan crear un entorno donde nos podamos desarrollar. El zapatismo y la importancia de su movimiento radicó, como ya lo dije anteriormente, en cómo es una base para las personas que siguen luchando o que buscan una identidad a través de su movimiento. También tenemos la resistencia y organización. La resistencia es en la revolución, mantiene vivos a los movimientos y quedan plasmados en la historia. Esto es importante porque la resistencia es una manera revolucionaria de decir yo no estoy conforme y quiero un cambio. Entonces esto realmente nos da pauta para que muchos más puedan sumarse a las causas. En ese entonces dio pauta para que muchos de ellos dijeran yo tampoco quiero vivir así y pudieran tener esta oportunidad de decir yo voy a luchar por lo que era mío. También tenemos la influencia. El zapatismo, más que un movimiento, logró influir en cómo era una forma en aquellos que buscaban un espíritu de cambio. Puedo concluir con esto que el zapatismo fue un movimiento muy importante y fue un movimiento que sigue creando estragos, si lo vemos de esta manera, en todos los movimientos siguientes. El zapatismo, como bien se menciona en el documental, fue como una inspiración o sirvió de inspiración para los campesinos o para que tuvieran esta fe de seguir luchando por lo que creían que era correcto en ese momento y era obtener sus tierras, que era realmente merecido para aquellos que trabajaron durante mucho tiempo. Y bueno,
Al final tenemos como llamada de atención o esta conclusión de todo el tema, que yo quiero seguir rescatando la frase porque siento que eh, en el documental se vio este impacto realmente que tuvo, es si Zapata viviera con ustedes estuviera, es una frase que siento yo que está cargada de espíritu, de rebeldía, de resistencia y de lucha, que sirve como inspiración, como ya lo dije anteriormente. Esta frase siento yo que es un símbolo muy, muy, muy importante, tanto como símbolo histórico como símbolo de resistencia y de lucha. Entonces, a través de esto quiero invitarlos a que puedan ver el documental Los últimos zapatistas héroes olvidados de Francesco Taboada Tabone, y es una película del 2002. Es realmente un documental que vale la pena porque refleja una realidad que México vivió, pero que se olvidó a través del paso del tiempo.